Radioisótopos. Son elementos radiactivos artificiales generados en reactores nucleares y en aceleradores de partículas. Estos elementos radiactivos se obtienen bombardeando núcleos de elementos estables con neutrones o con partículas cargadas. Los principales radioisótopos generados en los reactores nucleares son destinados a la medicina, investigación en la alimentación e industria y docencia. Existen, además, los isótopos radiactivos naturales que derivan principalmente de los isótopos del uranio y del torio. Estos isótopos tienen un ritmo de desintegración radiactivo de miles o millones de años. Uso de radioisótopos en la medicina. Radioterapia. Es empleada contra el cáncer. Consiste en la exposición de un tumor a la radiación proveniente de un radioisótopo. Dado que las células en proceso de reproducción son muy sensibles a la radiación, las células tumorales en rápido proceso de reproducción son más afectadas por la radiación que las células sanas. Este es el fundamento de la radioterapia. En la teleterapia, el tumor se trata mediante la penetrante radiación gamma emitida por un radioisótopo ubicado fuera del organismo. En la radioterapia de contacto, el radioisótopo, generalmente un emisor beta, se introduce en el organismo. Medicina nuclear. Los radioisótopos también se utilizan en la medicina como trazadores. Los átomos radiactivos avisan dónde se encuentran debido a las radiaciones que realizan. En cuerpo humano, determinados elementos químicos resultan absorbidos principalmente por un cierto órgano. Un ejemplo es la glándula tiroides que absorbe yodo. Es posible estudiar si el funcionamiento de un órgano es normal, o no seleccionando un radioisótopo adecuado a cada caso, ya que la fijación del radiotrazador es diferente en el tejido sano que en el tejido afectado. Los trazadores radiactivos se administran al paciente en cantidades pequeñas, que no alteran los procesos fisiológicos, que permiten estudiar una función sin modificarla. Una fijación anormal del radiotrazador en una parte del organismo puede indicar desde un traumatismo a un tumor, por lo que, para el diagnóstico, no se puede omitir el estudio de la historia química del paciente. Además de las aplicaciones médicas ya descritas, existe una infinidad de actividades agrícolas, industriales y científicas en que se utiliza la radiación. Estas técnicas se basan generalmente en los mismos principios que las aplicaciones médicas. La propiedad de los radioisótopos de emitir radiación penetrante, que permite seguirle la pista al elemento radiactivo, y la propiedad de las dosis altas de radiación para producir cambios en la estructura celular de los organismos irradiados. A continuación se describirán algunos de los logros obtenidos con el uso de la radiación en agricultura, hidrología, industria e irradiación de alimentos. Uso de trazadores. Una de las aplicaciones más interesantes de los radioisótopos como trazadores corresponde al estudio del aprovechamiento de los fertilizantes en las plantas. El conocimiento de esto es tanto económico como ecológico. La compra de fertilizantes significa un gasto inmenso de dinero. Además, el uso excesivo o inadecuado de un fertilizante puede dañar al medio ambiente. Lo ideal es conocer la cantidad y el uso correcto de fertilizante para cada cultivo, para lograr un máximo aprovechamiento. La técnica de trazadores radiactivos consiste en incorporar al fertilizante el radioisótopo fósforo 32, aplicar el fertilizante y, posteriormente, detectar la radiación emitida por el fósforo 32 para seguirlo en su camino metabólico dentro del vegetal. Estas observaciones permiten determinar qué cantidad de fertilizante llega a la planta y cuánto se desperdicia en el terreno. Esto ha permitido ahorrar grandes cantidades de fertilizantes sin disminuir la productividad de cultivos esenciales. En el caso de fuentes de agua subterránea, el empleo de trazadores radiactivos permite conocer el contenido y el origen del agua, la velocidad y dirección del flujo, la relación entre el depósito y las aguas superficiales, etc. Mutaciones inducidas en semillas. Es posible inducir mutaciones en el material genético de un organismo, las que ocasionarán cambios en alguna de las características de los descendientes. Al irradiar semillas, para inducir mutaciones, se espera producir cambios genéticos que resulten benéficos para el cultivo de las plantas, como sería una mayor resistencia a alguna enfermedad específica, mejor adaptación a ciertas condiciones ambientales, o un mayor rendimiento en las cosechas. Como no es posible controlar una irradiación para que solo produzca mutaciones beneficiosas, ni mucho menos escoger la característica que deseamos modificar, los experimentos en que se inducen mutaciones en semillas son extremadamente largos. Esterilización. Las técnicas de esterilización buscan causar un efecto benéfico a través del uso controlado de una gran cantidad de radiación. Nos referiremos a la esterilización de insectos dañinos, a la destrucción de gérmenes en materiales de uso médico y a la preservación de alimentos.
Se estima que las pérdidas agrícolas debidas a la presencia de ciertos insectos alcanzan el 10% de la cosecha total en el nivel mundial. Esto equivale a perder la producción de todo un país como Estados Unidos. Tradicionalmente se han utilizado sustancias químicas para controlar las poblaciones dañinas, pero, luego de un tiempo, los insectos se han vuelto resistentes a los insecticidas, y los residuos venenosos que quedan en los frutos resultan dañinos para el medio ambiente. Un ejemplo del uso de altas dosis de radiación, y que no produce ninguna actividad en el producto irradiado, se refiere a la preservación de alimentos. Desde hace 35 años, se sabe que la radiación puede extender la vida de ciertos alimentos. Los estudios realizados en varios países no han detectado efectos nocivos asociados al consumo de esta comida, y es así como hasta ahora, unos 30 países han autorizado la comercialización de productos comestibles irradiados. Energía nucleoeléctrica. Toda tecnología que se aplique con exceso afecta al medio ambiente y lleva implícito un riesgo. El beneficio de una amplia disponibilidad de energía no es de ninguna manera gratuito, y el precio que se debe pagar no se contabiliza solamente en dinero. Nuestra civilización ha exigido del planeta recursos extraordinarios para poder llegar al nivel de desarrollo que hoy conocemos. Pareciera que estamos comenzando a observar el deterioro inevitable que nuestro progreso ha causado en el suelo, aire, agua, flora y fauna que nos rodea. Los accidentes que, además de las víctimas humanas, causan cada vez más catástrofes ecológicas, son en su gran mayoría causados por factores humanos. Una mayor preocupación por el medio ambiente, además de una selección rigurosa de aquellos individuos responsables de la seguridad industrial, posiblemente disminuirá el efecto negativo, y aparentemente inevitable, que nuestro bienestar causa al planeta. Radioisótopos en la industria. En ingeniería y en industria, se usan como trazadores industriales, radiografiado de soldaduras, especialmente en recipientes de alta presión, curado de plásticos, preservación de alimentos, y fuente de energía, para generadores de electricidad. Después de analizar esta información, podemos concluir que la radiactividad nos produce muchos beneficios, como los avances médicos, entre los más importantes, pero como casi todas las cosas nos producen contraindicaciones. En este caso, una de las mayores es la contaminación ambiental, quizá la más importante y peligrosa para nuestro diario vivir.